Saludos amigos y amigas de Solidaria TV y de Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Esto es De Corazón a Corazón. Un programa no hecho con la mente, con buenos deseos, sino con otra parte de la vida, del corazón. Queremos presentar lo que hay dentro de nosotros y también ayudarles a ustedes, porque sin duda dentro de ustedes hay muchos problemas, muchas preguntas, muchas interrogantes, quizás pozos donde hay un fondo bastante oscuro, o a lo mejor son momentos de decisiones. Sea como sea, vamos a hablar de corazón a corazón. Y como es costumbre, tendremos el testimonio de una persona. Hoy es de Pablo Roque. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy contento por esta convocatoria, por haberme convocado a tu programa, ¿no? El cual yo ya venía siguiendo desde Argentina. Como ven ustedes, amigos oyentes, de corazón a corazón ya ha traspasado poquito tiempo, pero ya estamos abriendo fronteras. Hoy vamos a adentrarnos en dos cosas. En el testimonio de Pablo, que sin duda nos va a sorprender y será algo, y lo que sí me gusta hacer hincapié. No estamos aquí para abrir el morbo de las personas, ni tampoco ensalzar a alguien que ha conseguido superar algo. Nuestra motivación es una: Jesucristo salva, libera, redime hoy. Donde la mano del hombre no puede, Dios puede. Donde la medicina no puede, Jesucristo sigue sanando hoy. Donde las circunstancias ahogan y no hay salida, Jesucristo es el camino. Y este es el motivo de que hablemos de corazón a corazón. Y como les dije, vamos a visitar dos cosas. Una, un paseo por la vida de nuestro hermano Pablo, y otra sobre la labor que él ha hecho durante unos cuantos meses en un país que está de bastante actualidad. Les hablo de Ucrania. Pablo, creo que eres de Argentina, ¿no? Por el acento ya te delata mucho, ¿no? Sí, soy de Argentina, precisamente de la ciudad de Córdoba, del centro de Argentina. Bueno, ¿cómo era el Pablo argentino en su juventud, en su adolescencia? ¿Cómo? Así. El Pablo en su juventud era un Pablo complicado, ¿no? Un Pablo que no respetaba absolutamente nada, un Pablo que tenía desprecio por la vida, tanto ajena como la propia, ¿no? Ah, por la ajena también. Sí. Eso es fuerte. Sí. No me interesaba el si me daba lo mismo, el matar o que me maten, un desprecio terrible por la vida. Pero ¿y cuál fue el motivo? ¿Había ocurrido algo anteriormente? ¿Habías tenido alguna problemática, algún desengaño, alguna ruptura? Tuvo una problemática cuando yo tenía 16 años, que mis padres se separan. De repente, vivir en un hogar que había un control dentro de todo en mi adolescencia, de repente verme con una libertad, yo me quedo viviendo con mi padre, mi madre se muda de casa, y ya con 17 años, ya un adolescente casi, un hombre, cual ya tenía conciencia y sabía lo que hacía, ¿no? Y me aproveché de esa situación, ¿no? ¿Aprovechaste la ruptura? Sí. ¿Eres el único hijo o había más hermanos? No, somos cinco. Yo soy el del medio. El del medio. Sí, me aproveché de esa situación, al no tener el control mis padres. Obviamente yo hoy lo entiendo también, el proceso que atravesaron de separación no debe ser para nada fácil, ellos con sus problemas. Mi padre trabajaba, yo me quedo con él y no había un control sobre mí, sobre mi tiempo. Entonces empecé a hacer cosas que antes no estaba acostumbrado, a conocer otro mundo, el cual no lo había visto nunca, y aprovecharme de la situación, ¿no? Llegar a mentir, al haber pedido el control, decirle a mi padre que yo estaba con mi madre que pensaba que yo estaba con mi padre, y yo andaba en un mundo bastante complicado, ¿no? Un mundo de delincuencia, de adicciones. Pero ¿cómo un joven? Por supuesto que la separación de unos padres es problemática, y sin duda ahora hay hijos que nos están viendo u oyendo por la radio de Solidaria que estarán pasando por esta situación. Es un trauma. Ahora, ¿cómo puede un joven estar en un hogar más o menos organizado y gente trabajadora, por lo que dices,
empezar a coger un declive de esta manera. Sí, yo hoy me doy cuenta, ¿no?, que no era responsabilidad de ellos tampoco, ¿no?, sino era algo que yo tenía dentro, que me decía que era algo que me llamaba, ¿no?, la adrenalina. Siempre no me gustó, hice muchos deportes y siempre jugaba al límite en todos, antes de eso, y bueno, me di cuenta que era algo que tenía incorporado en mí, jugar al límite de todo, estar al límite de todo, ¿no? Y bueno, cuando lo hacía en ese momento que estaba controlado, lo hacía a través de cosas que me permitían, pero una vez de que perdieron ese control, empecé a experimentar otras cosas que traían mucha adrenalina, ¿no? Y bueno, y empecé a jugar al límite, ¿no? Era algo que no me había dado cuenta, pero lo tenía en mi corazón, ¿no? O sea, que lo que tú pensabas que era una ventaja, aprovecharte y sacar algo para ti, egoístamente hablando, digamos, de la ruptura de tus padres, y te abrió puertas de libertad, esa libertad no te trajo mejor vida, entonces. No, para nada, al contrario. Y al contrario, uno pensaba que era libertad y no era libertad. Realmente cada vez me encerraba más, me ataba más. Empecé con las drogas y eso se me transformó en una adicción, el cual estaba atado a ellas, no podía vivir sin ellas, ¿no? Y el llegar a conseguir la compra, el consumo, porque consumía mucho, me llevó también a delinquir. A delinquir. ¿Qué tipo de delincuencia? Robos a mano armada. ¿Robo a mano armada? ¿A personas, a entidades o a lo que fuera? Entidades. Después me empecé a juntar con personas que eran de ese ambiente, ¿no?, de la mala vida, y ya era algo un poco más organizado, ¿no? Como decíamos, a entidades, lo que se salían, y era algo programado ya un poco más, era casi profesional, ¿no? O sea, que el drogarte y el delinquir eran tu forma de vida, entonces. Sí, sí. ¿Y seguías viviendo ya con tus padres? ¿Se habían enterado? ¿O ellos seguían ajenos a tu forma de vida? Cuando mis padres se enteran, yo creo que se enteraron, y bueno, también eso era una problemática familiar, ¿no? Al principio no querían reconocer de que tenían un hijo que andaba por los malos pasos y que tenía problemas de adicciones, ¿no? Entonces era como algo que se quería ocultar también, no reconocerlo. Y muchas veces hasta una cierta edad, ¿no?, hasta 18 años, que yo ya empecé a hacer mi vida solo fuera de casa, era como que también apañaban esas cosas indirectamente, ¿no?, porque al no querer reconocer, lo permitían. Pero ¿por qué no querían reconocer la situación tuya? ¿Por vergüenza a la sociedad? ¿Por qué diría la familia? ¿O por una especie de superprotección? Y un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, sobre protección también, también de haber eso ante la sociedad, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Porque mi hijo se ha descarrilado cuando antes también para afuera era una familia modelo, dentro de mi familia grande, ¿no? Mis tíos, todo. El matrimonio de mis padres era algo ejemplar para ellos, que ellos tomaban como ejemplo, y resulta que era para afuera nomás, porque en realidad para adentro era otra cosa. ¿Fuiste el único de los hermanos que tenías, el único que tomó ese camino? ¿Los demás cómo tomaron la ruptura de tus padres? No, bueno, tengo dos hermanos mayores que, bueno, uno estaba casado, el otro ya estaba haciendo su vida fuera de casa, estudiando en la universidad, viajaba porque se dedicaba al turismo. Y los dos más chicos, que es mi hermana y mi hermano, ellos se fueron con mi madre. También a ellos les tocó vivir momentos complicados, tomaron malas decisiones, pero no al nivel que... Al nivel tuyo. Exactamente, no al nivel mío. Capaz que ellos no tomaron decisiones con el alcohol y la delincuencia de las drogas, pero sí otras malas decisiones. ¿Y cuál fue la vida de delincuencia que llevaste? ¿Hasta dónde te llevó? ¿Alguna vez fuiste detenido o saliste bien de todos los lances, digamos? No, al principio sí salía bien, se empezó a ver dinero fácil y eso llevó a tener una vida ostentosa, llena de cuestiones materiales.
y me terminó llevando a estar privado de mi libertad, ¿no? Todo el tema de la delincuencia, la violencia, me había vuelto una persona muy violenta, muy violenta. ¿De dónde te crees que puede venir la violencia en una persona, puesto que tú la has vivido? Bueno, yo creo ahí que tampoco nunca acepté la separación de mis padres, ¿no? Que era algo que me llevó mucho tiempo, ¿no? Hasta que conocí al Señor. Fueron muchos años, ¿no? Yo al Señor lo conocí con 39 años. Wow. O sea que fue una vida llena de ese rencor, ese odio, y eso generaba la violencia. ¿Y cuando tus padres despiertan y reconocen que tienen un hijo con problemas? ¿Y si te ayudaron? Sí. Me ayudaron aproximadamente eso fue a los 16 años, 17, yo estaba por cumplir 18 años, casi a los 2 años. Ellos, bueno, me ayudaron, se juntaron, me llevaron a institutos donde rehabilitaban, daban ayuda con psiquiatras, psicólogos, la Casa del Joven que se llamaba, y el IPAD. Llegué a estar internado también después, pero eso ya fue más adulto, ya estaba casado también en un programa donde te tenían internado y te hacían una rehabilitación con medicación. Y algún día, de repente, delinques, la justicia cae sobre ti y cumples una condena larga, corta. Eso fue un tiempo para cuando estás privado de tu libertad, que bueno, que yo ahí me di cuenta que en realidad estaba privado de la libertad antes. Pero estar ahí, el tiempo que pasa es largo. Así sean 2 años, 3 años, es mucho tiempo, ¿no? Porque uno no estaba acostumbrado a estar entre 4 paredes y de repente te topas con esa realidad, ¿no? De que por tus malas decisiones perdiste esa supuesta libertad que uno creía que tenía. Aquí en España hemos visto a veces algún programa en relación a las cárceles de algunos países de América Latina o Sudamérica, y algunas, no sé si es que las escogen muy especiales o las sesgan o son la realidad, pero lo que tenemos en la mente y en el corazón es que son cárceles sobrepobladas y con problemáticas muy duras. ¿Esa es una realidad? Sí, es una realidad superpoblada. La población carcelaria ha crecido en estos últimos 20 años de sobremanera, de hecho no dan abasto a las cárceles, y eso también genera mucha violencia dentro, muy inseguras, tanto por los delincuentes, las personas que han delinquido, que llegan ahí, personas violentas, sino también por un sistema, ¿no?, de corrupto y permite que dentro de las cárceles sucedan cosas que no tendrían que suceder. Bueno, Pablo de repente es condenado y entra en la cárcel. ¿Cómo es esos días? Porque claro, se abre una puerta que tú entras a un mundo totalmente distinto y se cierra a tus espaldas. Cuéntanos algo de tus experiencias interiormente. Sí, interiormente, uno estando en la calle, en libertad, hacía cosas y creía no tenerle miedo a nada, ¿no? Pero se abrió un mundo que uno desconocía, porque fue mi primera vez quedar detenido. Y la verdad que se siente miedo. Sí. Quien diga que no, para mí miente, pero se siente ese temor, ¿no? Porque es algo desconocido. La primera vez, ya después. Una vez que conoces ya y te podés adaptar, vas viendo, ¿no? Pero había temor. Y cuando uno ingresa, ese temor, que seguramente me van a venir, porque cuando hay un ingreso que le dicen, lo primero que hacen es atacarlo, ver qué es lo que hacen, le roban. Entonces, están las posibilidades de decir, ¿qué hago? No digo nada, y si lo permito la primera vez va a seguir sucediendo, o les hago frente. ¿Y qué hiciste? Hice frente. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué ocurrió? Porque bueno, ahí la gente suele estar agrupada. Sí, por eso mismo. No es que
te enfrentás con uno solo. Llegó un par de empujones, pudimos hablar. Bueno, yo ya en ese momento no me importaba nada, como tenía desprecio tanto por mi vida como la ajena, no me importaba. Bueno, si me tienen que matar, que me maten. Y se ve que yo creía que ellos se habían dado cuenta que no me importaba lo que me tenía que me iba a suceder. Pero hoy sé que Dios estaba ahí, ¿no? Cuidándome, como me estuvo cuidando mucho tiempo en la calle, ¿no? De permitirme, de cuidarme de que no mate a nadie y que no me maten una vez más. Dios. O sea, que estuviste libre de delitos de sangre. Sí. Sí, estuve. De hecho, bueno, antes de caer detenido, hubo una circunstancia con un problema con un hombre al cual fui con un arma y le gatillé en el estómago y no salió la bala. ¿Y no salió la bala? ¿Sabes, Pablo, que en los programas que hemos hecho hemos dado testimonios de personas que por otras causas han estado delinquiendo? Ya nos hemos encontrado varios casos de hombres que después Cristo ha transformado y los está usando, que han vivido esa experiencia de tener una pistola en la mano que han usado, saben usarla, disparar y que no sale la bala. ¿Y tú qué pensaste cuando disparas y no sale la bala? En ese momento me enojé mucho. Me enojé porque yo lo quería matar. Me enojé. ¿Cómo puede ser que no haya salido la bala? Porque yo quería acabar con la vida de esa persona. De siempre. Bueno, ¿y cómo te acomodas? ¿Tienes un enfrentamiento con ciertas personas? Bueno, ellos al darse cuenta de eso, menos que refrenan, bueno, nos ponemos a hablan, me dicen cómo son las reglas de la convivencia en la cárcel, me acomodan allá, que no molesta a nadie, porque también ellos cuidan sus intereses, ¿no? Porque ahí adentro suceden más cosas que afuera que en la calle, ¿no? Más delincuencia aún. Y son todos negocios que tienen, hay intereses creados, todo por dinero, porque hay narcotráfico adentro de la cárcel, hay todo tipo de negocios, de bebidas alcohólicas, de lo que uno busque. Entonces ellos quieren mantener el poder para seguir sosteniendo su negocio. De hecho, en Argentina, en Sudamérica, desde dentro de las cárceles se delinque, se estafan a gente que está afuera, porque dejan ingresar aparatos celulares, informáticos a través de las redes sociales y delinquen, estafan a la gente. Entonces, es todo un aparato, ¿no?, que tienen armado. Y eso es lo que intentan cuidar. Y cuando ellos se sienten en riesgo de que alguien puede llegar a dominar en el pabellón, que se le dice, y bueno, lo sacan de la forma que sea. Y yo eso lo sabía porque tenía muchos amigos que habían estado detenidos. Entonces, llegamos a un acuerdo, me quedé solo ahí, no sé, tranquilo, no molesté, bajo perfil, pasar desapercibido. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí por un tiempo. Porque después no pude con mi instinto y me quedé yo llevando el pabellón, o sea, dirigiéndolo. O sea que del perfil bajo, claro, empezaste a subir a un perfil alto hasta llegar a controlar. ¿Y qué beneficios te traía ese control? Pues bueno, mira, en el pabellón donde estábamos nosotros justo ese pabellón daba al patio de visitas y las cosas ilegales entran por la visita. Y para que ingrese al resto del módulo en el que estaba yo, que había varios pabellones, sí o sí tenía que pasar por mi pabellón. Y se cobraba peaje. Tanto de las drogas. Era tu frontera. Ahí. Tenía el poder y bueno, se cobraba. Bueno, ¿y cómo te haces con el poder de un sitio tan estratégicamente hablando dentro de una cárcel? Porque ese pabellón estaría muy solicitado, digamos. Sí, bueno, pero por eso... ¿Y qué ocurrió para que tú llegaras ahí a manejar aquello? Sí, porque no se trata de solamente fuerza. Uno en la calle estaba acostumbrado, bueno, voy, me enfrento, me tengo que pelear con alguien y lo hago. Ahí es como dijiste al principio, vos ingresás y no es una persona, son muchos. Entonces se trataba de usar la cabeza, ¿no? Ser inteligente e ir moviendo las piezas y solo uno no puede llevarlo. Entonces uno era el que encabezaba, pero había toda una estructura para abajo.
Y bueno, para llegar a eso, fui moviendo algunas piezas dentro del pabellón para poder sacar a la persona que estaba conduciéndolo en su momento. Y el quitar a una persona de esas no es andate, es con violencia. Ya. ¿Y tú consentiste y participaste en esa violencia? Sí, de hecho yo fui el autor intelectual del armado y de esperar de que las personas que estaban con él, las manos derechas, estén fuera del pabellón, correrlo, armar una pelea con palos, con dagas, con puntas que se le dicen en Argentina, con facas, que son hierros largos y cortantes, y bueno, y sacarlo a él y a las personas más allegadas que lo apoyaban. ¿Y cómo es la conciencia? ¿Qué te dice la conciencia de esa clase de vida, de esa violencia, después de que consigues lo que quieres y has desatado tu violencia y te has desahogado? ¿Qué se siente dentro del corazón? ¿Cómo sentías tú, tu alma, tu conciencia? Y en ese momento yo creía que me sentía bien, en ese momento. Que eso me llenaba y no, porque después seguía buscando más violencia y la violencia engendra más violencia y cada vez más fuerte, eran más duras, ¿no? Y de hecho lo que me ocasionaba en ese momento a lo que me ocasiona hoy son dos polos totalmente diferentes, ¿no? Porque el domingo en la iglesia me recordé de ellos por la presentación de un hermano. Y yo a los chicos aquí en Remar, yo siempre les digo, ¿no? Uno da testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Pero nunca he dado lujo, es la primera vez que doy con detalles las cosas que hice y la verdad que lo hago para mostrar lo que Dios hizo en mi vida, no para jactarme de ello, porque la verdad que me da mucha vergüenza y estoy totalmente arrepentido, ¿no? Pero porque yo les digo a los chicos, son cosas que no tienen honra. No tienen honra. ¿La cárcel te ayudó? Sí, hoy sí me doy cuenta. El Señor ya me venía buscando. ¿Y cómo te ayudó a estar en la cárcel? Porque estando en la cárcel, de repente, bueno, se hacían cultos, evangélicas, habían 2 o 3 celdas ahí. No era un pabellón totalmente, pero 2 o 3 celdas presos que le permitimos que se reúnan. Y de repente, bueno, empecé a escuchar y bueno, vamos a ver qué pasa. Nos juntamos, empecé a escuchar lo que hablaban de Dios y después nos sacaban a los cultos que ya salían de varios pabellones de la cárcel, de todos los módulos. Y en uno de ellos llegó a un culto a predicar un hermano de Remar. De Remar y bueno, ahí empecé a recibir el Señor. Empecé a recibir, pero no fue sincero, no tuve un encuentro verdadero, porque yo no lo quise. Porque no querías entregar, sí, abrir el corazón. Sí, de hecho prometí muchas cosas que después, de hecho, no las cumplí. No cumpliste. No las cumplí. ¿Y cuando sales de la cárcel, sales habiéndote un encuentro con el Señor o no? No. ¿Y al salir entonces, cuál es tu vida? ¿Cómo reinicias tu periodo de libertad? Sí, bueno, los reinicios yo tenía dinero que me habían quedado guardado, tenía taxi porque había invertido en eso, ¿no? Con dinero mal habido, entonces podía vivir, pero bueno, salí ahí diciendo que no iba a hacer más las cosas que hacía. Eso casi lo dicen todos los que que saben. No iba a delinquir. De hecho, no lo hice más, con armas. Pero sí seguí llevándome una mala vida porque me metí en la política. ¿En la política? Esta vez no lo hacía con armas, lo hacía con la palabra, con las corrupciones y demás. Sí. Y bueno, no cumplí nada. El tema de las drogas también, que no me iba a drogar y apenas salí, no sé si a los 10 días ya estaba consumiendo nuevamente. ¿Y comunes delincuentes se meten en la política? ¿Qué pregunta, no? Tiene su miga. Sí, qué pregunta, ¿no? Y bueno,
No sé, bueno, muy particular mi país. ¿O qué te motivó? Porque si tú eras un hombre de violencia, de acción, de ir fuera de los límites, ¿qué ocurrió para que dejaras a Dios de todas las formas, que no tuviste un encuentro con Él en ese tiempo y te adentraras en el mundo político? Porque mis hijos sufrieron mucho. ¿Tus hijos? Ah, ¿tienes hijos? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Estás casado? Estoy casado. ¿Qué te casaste? ¿En la cárcel? ¿O No, antes? no. Antes de... ¿Antes? Antes yo sí. Entonces, casado. por tus hijos entras en la política. Sí, para seguir delinquiendo de una forma, pero no hacerlo tan arriesgado, porque ellos sufrían mucho. Sufrían ¿Tus mucho. hijos sabían que tú estabas en la cárcel? Sí. Sí. Y cuando te presentas en casa, habiendo cumplido la condena, ¿cómo reaccionaron? Y ellos estaban muy contentos. Me abrazaban, me besaban, me recibieron muy bien, obviamente. Uno es el padre. Y ellos eran chicos, pero entendían. Y más allá de lo malo que había hecho, yo creo que ellos decían que nunca iba a dejar de ser su papá, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue tu vida en el mundo de la política? ¿Y duró mucho tiempo? Y estuve un tiempo prolongado. Llegué a ocupar algunos cargos de funcionario dentro del gobierno de la ciudad donde soy oriundo, ¿no? Y bueno, y seguía en la mala vida porque seguía delinquiendo. Lo que pasa es que otro método y me redituaba más encima. Con un barniz de legalidad, quizás. Sí. Y de hecho eso también eso es un mundo, porque uno cree que en la marginalidad está todo lo peor, que ahí encontrás las drogas, que ahí encontrás la delincuencia y toda la adrenalina, pero en ese ambiente hasta incluso se me volvía más fácil porque es más grande, está oculto. No lo muestran, pero es peor muchas veces de lo que pasa en un mundo marginal, ¿no? Porque los consumos son mayores, hay más facilidad, más llegada y bueno, hay más poder adquisitivo también. Entonces, al haber más poder adquisitivo, delinquiendo de otra manera, no necesitas salir a delinquir con un arma para poder llegar Y bueno, ¿y cómo es, si no te satisfacía 100% la política, y por qué entonces seguías en ella? Y porque siempre traté de llenar mi vida, ¿no? Me sentía vacío y quería llenar mi vida. Ese vacío lo quería reemplazar, llenarlos con droga, con adrenalina, con política, con sentir que tenía poder. Y los llenaba, eran falsas, porque eran momentáneos. Las drogas duraban lo que duraba el efecto de las drogas. El efecto de las drogas, sí. ¿Y qué ocurre en tu vida para que el corazón endurecido, ese corazón de mentiras, de drogas, de delincuencia, de repente dijera basta y buscases a Dios? Pierdo a mi familia. Me separo de mi esposa y no veía a mis hijos. ¿No veías a tus hijos? No, porque ya me había sumergido, el consumo había aumentado y llegué a hacer hasta de decir, bueno, tengo que ir a buscar a mis hijos para ir al colegio. Yo amo a mis hijos, los voy a buscar, y pasar una persona que vendía drogas, agarrarlo, subirlo al auto, empezar a consumir y olvidarme de mis hijos. Ya separado de mi esposa y de mi familia, ¿no? Viviendo en una pensión, que no sé cómo le llaman ustedes, un hospedaje, sí, separado, apartado de mi casa también. Y bueno, y ahí el consumo se acrecentó, fue más. Ya venía muy alto y ahí fue peor. Fue peor el consumo. Encima tenía todos los medios para conseguir. Tenía dinero todos los días. ¿Y cómo te planteaste cambiar tu vida? Y estaba sufriendo mucho y yo no quería dar el brazo a torcer, ¿no? Llego a este hospedaje y me hago amigo del encargado. El encargado, cristiano apartado. La mujer de él también, cristiana. Donde habían estado, él me empieza a contar sus problemas de adicción, también estaba en Remar, en una comunidad, y ellos se habían apartado.
Y una tarde-noche estaba en mi habitación, drogándome, y escucho en la puerta de mi habitación que la mujer de este varón, con otro inquilino más, que también cristiano, hablaban de Dios. Y yo estaba mal en mi habitación, tenía mucho consumo, había consumido mucho en esos días, porque eran largos, eran periodos de 5 o 6 días, hasta 6 días sin dormir. Y sentía que ellos hablaban. Y bueno, en un momento me siento y digo, ¿qué querés conmigo? ¿Eso a quién se lo dijiste? A Dios. A Dios. Porque sentía que ellos hablaban, ¿qué querés de mí? Bueno, dame un direccionamiento, decime qué querés de mí y yo lo voy a hacer. El Señor me marcó, una voz me dijo, una iglesia en Córdoba, Medea se llama. Una iglesia también de barrio, un barrio muy grande en Córdoba, donde va también mucha gente marginal, ¿no? Y era un miércoles, me recuerdo, porque era un miércoles y fui. Y agarré el vehículo, cuando siento esa voz, me voy. En el transcurso, para ir a la iglesia, yo drogado, paso por 2 lugares donde vendían drogas. Y no consigo, no había. Cuando llego a la iglesia empiezan a hablar. Y me quebranté. Me quebranté, me arrodillé, le pedí al Señor, bueno, decime dónde quieres que vaya, dame una señal concreta, decime dónde quieres que vaya y yo voy a ir. Bueno, me vuelvo ahí, dejo de consumir, ya vuelvo a casa, puedo dormir, puedo descansar. El día viernes, el encargado de la pensión me dice, tengo que llevar un perrito, lo veo que va a salir con la moto, tengo que llevar un perrito, y dice, ¿qué vas? ¿A dónde lo vas a llevar? Al casa de un amigo. ¿Y dónde vive tu amigo? Río Ceballo, me dice. Río Ceballo es apartado de la ciudad, son unos kilómetros, hay que agarrar ruta. Y va con la cuñada. Me dice, no, pero ¿qué te vas a ir en la moto? Le digo, vamos, te llevo en el auto. Subimos al auto, subimos el perro al auto. Y mientras íbamos hablando, y estábamos llegando, cuando llegamos a la casa de mi amigo, es un geriátrico. Me dice, un geriátrico donde ahí el geriátrico se atiende a personas mayores, a adultos mayores. Ah, mira qué bien, che. Cuando llegamos, era un geriátrico de Remar. ¿De Remar? Ahí el Señor me muestra, automáticamente me doy cuenta que el Señor ya me había marcado, porque yo le había pedido que me marque donde quería que vaya. Bueno, ahí cuando ingreso a ese lugar fue algo, atravesar esa puerta fue una sensación, algo que muchas veces yo decía el domingo y contaba a los chicos, que muchas veces contarlo es una cosa, pero haberlo vivido en ese momento, sentir algo que corría por dentro mío y que la persona que vivía ahí, al minuto de haberlo conocido, venga, me toque y me dice, Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó, tu familia. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Y te conocía? No, no me conocía. ¿Y tú qué pensaste? ¿De dónde me conoce? Ah. Lo miro, ¿de dónde me conoce? Bueno, sucede ahí que íbamos hablando un tiempo, estuvimos charlando ahí de cosas del perro, hablaban con el varón este que se había ido de remar, lo ministraban para que vuelva al camino del Señor. Y cuando nos estábamos por ir, el hermano de la persona que me toca me dice, y van a suceder cosas ahora cuando se vayan, pero no tengan miedo y crean en el Señor. Nos fuimos. Yo le digo al Señor, bueno, fui, hice los trámites, la entrevista para ingresar a remar. Esto fue en el año 2013. Y hago una entrevista y decía, bueno, Señor, estoy haciendo la entrevista, ya me habían aprobado, dame 10 días para ocuparme, dejarme acomodar las cosas, el taxi que tenía, cómo dejo, ordenar mis hijos ahí acomodar. Cuando en realidad era una mentira, yo seguía rogándome y no me acordaba de mis hijos para llevarlo al colegio, me iba a acordar de eso. Y te olvidaste de la experiencia que tuviste en tu habitación entonces también. Una disculpa para seguir. Una disculpa para seguir. Bueno, en uno de esos días,
cuando voy a comprar las drogas, imagínate, fueron más de 20 años de consumo. En mi vida nunca me había parado policía, un patrullero, nunca había tenido problemas. Iba con el vehículo, con mi taxi, pasé por ahí. A las 2 cuadras, un patrullero que me ve, los policías, patrullero decimos, que me ve que había frenado ahí, me para. Y me dice, me pregunta, ¿fuiste a comprar? No, sí, pero no tenían. Mentira, si había conseguido. Bueno, me revisan y yo tenía una Biblia que me habían dado de Medea, y la tenía en la puerta del taxi. Bueno, vamos a revisar, dice, si te encuentro algo, dice, yo te llevo, detenido. Y ahí yo dije, porque yo quedaba debiendo, yo todavía no había cumplido mi condena, estaba en una libertad condicional. Condicional. Y una secuencia de esa a mí me ocasionaba volver nuevamente a la cárcel. Y la acompañante del patrullero era una mujer. Va y empieza a revisar y abre la puerta y encuentra una Biblia. Esta mujer se congregaba en esa iglesia. Y me dice, ¿vos vas a Medea? No, fui los otros días. Y ahí empecé a sincerarme un poco. Me dijo, ¿y qué esperas? Te dijo la policía. ¿Y qué esperas? Y hoy yo lo tomo que el Señor me decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me encuentran las drogas, me llevan detenido. Yo ya esperando que me trasladen, porque al ficharme iban a saltar todos mis antecedentes. Y empecé a sincerarme, y a hablar, y a decir la verdad, y a contar. Contar que sí, que tenía problemas con las drogas, que estaba mal, que había empezado a hacer los trámites para internarme en Remar, pero bueno, que lo venía posponiendo. Y uno de los policías que estaba ahí me dice, ¿qué haces acá? Me dice, bueno, ven y ves. Me aparta de la población común, que era un celda donde había un montón de detenidos, me lleva a otro lado, apartado, donde había una persona detenida nomás. Y yo ya me había sincerado, ¿no? Y cuando me aparta me pongo a orar. ¿Te pones a orar? A orar, sí, le digo, bueno, Señor, yo te voy a hacer caso. Ayúdame en esta. No quiero cambiar, no quiero estar más, no quiero volver a la cárcel. Y me puse a orar, y orar en voz alta. ¿No? ¿No te dio vergüenza? No, y estaba la persona, y no me dio. Le pedí al Señor. Vienen con el médico forense a ver que no esté golpeado, nada. Me revisa, me hace una pregunta el forense, le digo que estaba todo bien. Se va, bueno, yo esperando, ya digo, bueno, conociendo ya con el sistema, me van a venir, me van a buscar. No sé si hoy, mañana, y me llevarán a la cárcel, al penal. Y el policía que me había atendido me dice, bueno, Brizuela dice, quédate tranquilo, te tenías que ir para el otro lado, dice, pero quédate tranquilo que en breve nomás te damos la libertad. Gloria a Dios. Y de repente eso es como un choque. ¿Qué piensas tú? Y yo pienso que estaba a la mano del Señor, que el Señor vio que no le estaba mintiendo. Que era el punto de inflexión. Sí. El Señor sabía él sabe que no mentía, que esta vez era verdad. Y bueno, la persona que nos sacan a los dos, que estaba allá adentro, me dice, ¿cómo hiciste? Me dice. ¿Vos me escuchaste? Le digo. Entonces, ¿y tú tomaste aquello como una respuesta de Dios? Sí, lo tomé como una respuesta de Dios. Y le digo a él, ¿vos me escuchaste? Que estaba así, sí, oraba, pero yo no creo en Dios, me dice. No, bueno, pero vos escuchaste y el Señor me respondió. Si yo me voy en libertad, voy a creer en Dios. ¿Te dijo el hombre? Sí. ¿Estás seguro? Sí, si yo me voy en libertad. Bueno, en el nombre de Jesús declaramos que te vas a ir en libertad conmigo, le digo. Pero acordate de lo que has dicho. Se fue en libertad conmigo. Y se fue en libertad. ¿Y a dónde fue ese hombre? Salimos, me acercó en un taxi porque yo no tenía dinero arriba, un par de cuadras, y cuando me iba a bajar, le recordé que no se olvide de lo que había prometido. Y nunca más supe nada de él. No. ¿Y de ahí qué vas? ¿Vas a remar o vuelves a tu vida vieja? No, de ahí al otro día fui a la casa de mi hermano, al otro día preparé los bolsos y me fui a remar.
o la comunidad de Rosario. De Rosario. Y desde entonces hasta hoy. Hasta ahora. O sea, que No hemos Cristo podido- cambió tu vida. Cambió, desde entonces no he probado nunca más las drogas. El ¿Y Señor cómo me liberó de todo. ¿Cómo reaccionó tu familia al ver porque me imagino que, como suele ocurrir, al principio se lo toman un poco, no con mucha fe, porque tantas veces se les ha engañado, se les ha mentido, porque esta es la realidad de los que delinquen, mienten, engañan, prometen, no cumplen, pero cuando ven que eso se va sentando, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Yo siempre digo, no hay nada más mentiroso que un adicto. Y te lo dice un exadicto. No hay nada más mentiroso que un adicto. Entonces ellos también desconfiaban, creían, pero llego a la comunidad en la granja y empiezo a querer leer la Biblia. Imagínate el consumo elevadísimo que veía, las letras se me cruzaban, no podía leer nada. Y no, me levantaba, me despertaba a la madrugada y, Señor, sé que algo me querés decir, pero no entiendo. No entiendo, le digo. Por favor, dame entendimiento, decime, guíame. Y al otro día me levanté y empecé a leer. Leí el libro de los Hechos completo, los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y lo entendí. Oh. ¡Wow! Bueno, pero todavía seguía estando el ego dentro mío, ¿no? Qué bueno, qué inteligente que soy. Qué bueno, entendí todo. Soy un listo, soy una eminencia. Soy. Estos que están aquí conmigo no entienden nada. ¿Hace cuánto tiempo que están? Y yo en 2 días estoy entendiendo. Bueno. Estuve en una primera fase 12 días. Nada más. Nada más. ¿Y después? El Señor me saca y ahí el Señor me ve los velos y empecé a ayunar. El Señor me habló del ayuno y me enseñó a ayunar a través de la Biblia. Empecé a ayunar. Y eran ayunos prolongados de 6 días, que yo después con el tiempo me di cuenta, te acabo de decir que estaba 6 días despierto. Y estuve 6 días ayunando. Ayunando. El mismo tiempo que diste a las drogas, ahora se lo estabas dando al Señor. Pero el resultado sería distinto. ¿Cómo? Porque después de 6 días de drogas estás peor. Pero después de 6 días de ayuno... Me sentía que flotaba, volaba, no sé, algo es inexplicable estar en esos momentos. Y me pasan a una segunda fase donde voy a una panadería. Y ahí empezamos a trabajar en la panadería. Y ayunaba, y yo era desesperante porque, Señor, es como se me cae el velo. Señor, perdóname. ¿Qué estaba haciendo? Mi familia. Me agarraba la cabeza. Y en esa época, imagínate, el WhatsApp, no sé si se creó en el 2014, 2015, y teníamos teléfonos de línea, esos teléfonos viejos, que botoncitos. Con eso me comunicaba con mi familia. Y era tal la desesperación que hablaba. Mi hijo estaba por hacer la comunión, porque en la iglesia católica. Sí, tú venías de un trasfondo católico. Sí, la verdad. Tuve una enseñanza, eso fue un colegio católico, pero nunca... Sí, religioso. Religioso, nunca. Y tampoco nunca ejercí, nunca fui un participante activo, nada. Y le decía, no, hijo, ¿qué estás haciendo? Y los chicos me escuchaban, los demás en segunda fase me escuchaban. Después ellos me confiesan, después hicimos una amistad y me confiesan, este está re loco, me decían, porque era una desesperación. Este está loco, me decían. Y yo lo hablaba. Y me enojaba. Hasta en un momento digo, bueno, me voy yo para Córdoba a ver qué están haciendo, ¿no? Porque no podés hacer la comunión, nada. Y el Señor me habló nuevamente a través de un hermano. De que me aparte, que yo no iba a convencer a nadie, yo no iba a convertir a nadie. Que era Él. Y lo entendí claro, fue muy claro. Porque yo oraba eso, Señor, sí, claro, conmigo, porque estoy cansado de creerme cosas, hacer mi voluntad y siempre chocarme con una pared. Entonces el Señor, toda mi vida de cristiano, ha sido bastante claro conmigo. Cosas concretas. En Argentina dice que los hermanos me decían, el Señor es muy evidente con vos. Pero pues yo oraba de esa forma, ¿no? Y bueno, lo entendí, hablé por teléfono con mi hijo y le digo, bueno, hijo, la decisión que vos tomes yo la voy a respetar, pero es mi obligación contarte la verdad.
y iba compartiéndoles versículos bíblicos, iba hablando con él, bien. Mientras yo iba aprendiendo también les iba enseñando. Le ibas enseñando a tu hijo. Y llegado una semana antes, él solo me habla por teléfono y dice, papi, dice, tomé una decisión, dice, que no voy a tomar la comunión. Gloria a Dios. Y seguía, bueno, estaba trabajando en la cuadra, ahí en la panadería, y ayunaba mucho, buscaba mucho. Tenía un hambre, era algo que desesperaba el hambre que tenía. Y hacía poco tiempo que estaba aprendiendo yo, y hay unas sobadoras, unas máquinas, en las cuales se tira la masa y se soba, para ir aplastando la masa. Y tiene varias medidas, hasta que llega a un punto bien finito. Y en uno de esos, el maestro panadero se va, me deja sobando a mí, me dice, tené cuidado, dice, no va a meter la mano. No. Cuando vuelve, me habla así, no, ¿viste qué bien que hago? Y metiste la mano. La mano, esta mano. La metí hasta aquí. ¿Por qué? Porque me echó palmas, pasa que justo vino él y abrió la máquina y pude sacar la mano. Me pareció una mano reventada, destruida. Ahí en la cuadra éramos 4, estábamos trabajando, más el responsable y otro ayudante más adelante, éramos 6 personas. El responsable, hay un hombre más, Sergio, que sigue estando todavía en el Remar Rosario. Él había estudiado medicina, había hecho hasta 4º año de medicina. Y cuando me ve la mano, estaba destruida. Me envuelve, viene un vehículo, me llevan al hospital, y yo estaba ayunando, y iba orando. Y llegamos al hospital, no había guardia de traumatología, nos mandan a otro hospital, pero a mí ya me había dejado de doler. Vamos al otro hospital rápido, no, le digo, vamos a casa. No, pediste tu mano, no. Me saqué la venda, el Señor me sanó, le dije. Y el Señor te sanó la mano. Gloria a Dios. Me sanó la mano. Volvemos al lugar. En ese momento, hoy Sergio es cospastor en Argentina. Lleva la comunidad. Y en ese momento estaba atravesando, llevaba un año y medio, y estaba con eso de creer o no, la fe, había cosas. Y era una persona grande, Sergio con la iglesia habrá tenido 60 años, ¿no? 55 años. Y entonces es más duro, cuando uno es más grande, es más duro sí. de creer, ¿no? Y no. Y dicen, yo no me acuerdo, porque dicen que entró el Señor me sanó, que entraba y movía la mano. Para, y él estaba atendiendo porque era roticería, venta al público. Para, ¿cómo es eso? Ya me vas a explicar bien. Y después cuando me ve la mano, y no era la mano que él había visto, una mano totalmente aplastada. Y se sorprendió. Y ya empezó a creer. Claro, sí. Sí, empezó a creer ahí. Y fue algo terrible, ¿no? Porque yo sentía que me hacía un ruido. Pero no me dolía. Al otro día yo estaba trabajando. Como si no hubiera pasado nada. Y el Señor me decía, leyendo, dice, porque piden, y piden mal, porque piden para su deleite. Y me recuerdo yo en esa oración desde la panadería al hospital, yo lo único que le pedí es que me deje. Que me deje trabajar para su obra. Bueno, Pablo, estamos avanzando en el programa y he mencionado al principio del programa que había otra faceta tuya. El Pablo es delincuente, salvado, redimido, viendo los milagros de Dios. De repente, bueno, no tan de repente, pero creo que has estado ayudando. Te veo emocionado, te veo quebrantado y diciendo, quiero servir al Señor. Creo que has estado sirviendo al Señor en Ucrania. En Ucrania. ¿Cuánto tiempo? Tuve 5 meses. 5 meses. ¿Cómo es la situación en Ucrania? Un país... No, evadiendo la política, sino me refiero a ras del suelo, la gente, el sufrimiento, la necesidad. Y un país en guerra, imagínate, más allá que por ahí, hoy por hoy no tiene tanta difusión en los medios, porque bueno, la prensa, los medios han abarcado, han tomado ahora Israel, el conflicto que hay, pero es un país en guerra que sigue exactamente igual o peor que antes. ¿Qué te llevó a ir a Ucrania? El llamado del Señor, ¿no? El llamado del Señor. Sí, el Señor fue, así como te contaba recién, que yo era
yo oraba y le decía, Señor, dame señales concretas. Y estando en Argentina, el Señor me marcaba, ¿no? Me despertaba en los sueños, soñando que estaban bombardeando Ucrania. Agarraba el móvil, me fijé, estaban bombardeando Ucrania. Y yo tenía ese llamado y no lo quería confesar, porque la verdad que no quería venir, tenía esas cosas. Involucrarse en eso. Sí. Y no sabía cómo encararlo hasta que se lo confieso a un hermano. Le confieso a un hermano y él me dice, bueno, hay que hablar con las autoridades. El llamado, justo venía en la reunión de obreros y dice, hay que hablar con las autoridades para ver qué nos dicen, cómo nos direccionan. Y bueno, le digo. Fuimos a esa reunión de obreros, esquivé todo el día que está cerca de los pastores, ella estaba acá, yo me iba para el otro lado, por miedo a lo que me digan, a que me confirmen, no quería esa confirmación, y empecé, digo, ¿a quién busco? Ya teníamos a nuestro querido pastor José Satarain. ¿A quién voy a buscar? Al Sata le decía, al Sata, porque el Sata me va a decir, tranquilo, despacio, hay que preguntarle al Señor. Tú querías ir a alguien que te apoyara. Sí. Ibas a consultar a alguien que apoyase lo que tú querías. Iba a ir, y él siempre te daba esa respuesta. ¿Le consultaste a Dios? ¿Preguntaste a Dios? Hay que ir a Trío. Hay que pedir la confirmación, las pruebas. Siempre sabía decir las pruebas gedeoncias. Y bueno, yo esperando esa respuesta exacta me va a decir esto. Y lo llevo un día antes de que él parta con el Señor. Lo llevo a hacer un trámite, un certificado de antecedentes a la policía. Y aprovecho el momento justo ahí, quedamos solos, y le pregunto, y le cuento. Le cuento todo esto que te voy a contar, llamado, esperando que, bueno, tranquilo, hay que ver. Bueno, y este es mi llamado. Y la respuesta que me dio dice, ¿y si el Señor te ha llamado, quién soy yo para decir que no? Te desmontó el teatro, vamos. La respuesta que no quería escuchar, que ya la sabía que era esa. Pero buscando siempre la persona que uno creía que iba a hablar. ¿Y cuál fue tu experiencia en Ucrania? Y en Ucrania fue una linda experiencia y también fue dura, ¿no? Ver muchas injusticias, fue dura por el idioma también. Fue dura por el idioma, porque yo no hablo inglés, no hablo ucraniano. Entonces la comunicación se volvió dura, la gente, yo trataba de ponerme en su lugar, gente dura, reacia, una cultura totalmente diferente a la de mi país, unas personas ya cansadas, ¿no? Una guerra que lleva más de 2 años. Sí. Entonces, y por ahí llegaban al maltrato, ¿no? A maltratarnos a nosotros mismos y por ahí pensar, venimos a ayudarte, no otra cosa, pero el Señor ponía eso en nuestros corazones, de que nos pongamos en su lugar, ¿no? De que no le estaban pasando para nada fácil, ataques a centrales energéticas, te dejaban sin luz, sin agua, ataques cibernéticos donde no tenías comunicación, sin teléfono, sin celular, y esos todos ataques que ocasionaban desgaste a la población, ¿no? Y eso después se veía reflejado, ¿no? En el trato cotidiano, enojados, mucha necesidad de hambre, y también la guerra sacó a la luz que no solamente por la guerra, había gente que estaba necesitada, gente mayor, mucha gente mayor muy necesitada. Muy necesitada. Que con nada de comer, personas desplazados de zonas en conflicto en los puntos ceros, donde esta gente había perdido casa, familia. ¿Y si tuvieras que volver a Ucrania, volverías? Sí. Sí. Si el Señor me lo marca, sí. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo y me gustaría darte la oportunidad, con libertad. Esa es tu cámara, que puedas decir lo que hay en tu corazón, de corazón a nuestros radioyentes y televidentes de Solidaria TV. Pablo, ahí tienes tu cámara. Sí, el mensaje, el otro día escuchaba a mi hermano que decía que en su experiencia en la cárcel
él vio que por ahí muchas veces la gente condena, ¿no? Y a los que están privados de su libertad, que ya son un caso perdido y que no hay salida. Y por nuestras fuerzas no va a haber salida, pero Dios hace milagros. Y en mí hizo un milagro, ¿no? Cambió mi vida por completo, sin merecerlo, ¿no? Porque era lo más vil y menospreciado, era una basura, sin merecer absolutamente nada. Su misericordia y su fidelidad me rescató. Me rescató, pero también tuve que poner de mi parte, ¿no? Abrir mi corazón y dejarlo que Él obre. Entonces, para la sociedad que no juzgue, no margine y no condene, que la gente puede cambiar. El Señor puede cambiar a las personas. Y a los que están privados de su libertad, que se abran su corazón y que dejen al Señor que obre en sus vidas, ¿no? Que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de lo imposible, y que para Él nada es imposible, ¿no? Él puede cambiar nuestro corazón, ese corazón duro de piedra, y poner un corazón nuevo. Gracias, Pablo, por tu testimonio, por tu tiempo, por tus palabras. Amigos oyentes, hay dos realidades que me gustaría dejar claras en este tiempo de corazón a corazón, que las ha plasmado muy bien nuestro hermano Pablo. Dios oye y Dios responde. Esté en el lugar que usted esté, Dios tiene una respuesta para su necesidad, para su situación. Sea la atadura que usted tenga, Jesucristo resucitó de entre los muertos para deshacer las obras del diablo. Las ataduras son rotas por la sangre de Cristo. Cuando una persona, usted puede venir al altar de Dios, a la presencia de Dios. Él hizo una oración en medio de un calabozo con otra persona que ni conocía y hasta se inhibió del entorno y oró en voz alta y Dios le contestó. Si usted busca a Dios de corazón, sinceramente, Dios le va a contestar. Una imagen no, porque tiene ojos y no ve. Los políticos, ya hemos visto la experiencia de Pablo con la política. El mundo, cada cual va a lo suyo. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que usted ha perdido, lo que yo también había perdido. Y este es un tiempo para que usted abra el corazón al corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y usted puede creer hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios oye, Dios responde. Y antes de despedirme de ustedes, permítanme hacer una oración. Señor, bendecimos este tiempo de televisión y de radio. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre y actúe donde lleguen estos programas. Que igual que redimiste, salvaste, hiciste su nombre nuevo en Pablo, a través de su testimonio, muchos más puedan también encontrar la vida eterna. Pedimos por hombres y mujeres que hoy están en situaciones raras, en situaciones de peligro, en situaciones extremas, en situaciones de desesperación, que incluso han pensado en que no merece la pena vivir. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate a ellos. Tú amas al hombre, no amas el pecado del hombre, pero amas al hombre. Te pido que en el nombre de Jesús tu amor llegue a cada corazón y que el Espíritu Santo redarguya de pecado para responder a la salvación que tenemos a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, que oís y respondéis. Amén. Amén. Esto ha sido de corazón a corazón. Les habló José Luis Sanz. Les espero en el próximo programa. Volveremos a encontrarnos con otra persona que de una forma sencilla abrirá el corazón y dirá que Dios ha cambiado su vida, que Jesucristo es una realidad y que hoy es tiempo de milagros. Dios les bendiga.